Reciban un cordial saludo y sean bienvenidos a la presentación del tema Contaminación por desechos tóxicos y peligrosos, del curso de especialización Control de la Calidad Medioambiental, impartida por la Universidad de El Salvador, Facultad Multidisciplinaria de Occidente. Los temas a desarrollar son contaminación por desechos tóxicos y peligrosos, residuos médicos, residuos químicos, identificación de residuos peligrosos, manejo de residuos peligrosos, tratamiento y eliminación de residuos químicos y confinamientos controlados. Contaminación por desechos tóxicos y peligrosos. Residuo peligroso es aquel que por su concentración, características físicas, químicas o infecciosas puede causar un riesgo o daño a la salud humana y al medio ambiente. Para ello es necesario tomar medidas para que su tratamiento, transporte o eliminación se efectúe de manera correcta. De los residuos tóxicos, los que poseen reconocida peligrosidad son los residuos nucleares. Existen dos formas para producir residuos radiactivos, los cuales son los procesos de fusión y de fisión nuclear. En los procesos de fusión nuclear, dos núcleos se unen para formar un núcleo más grande, y en el proceso de fisión nuclear, el núcleo se divide para formar núcleos más pequeños. Las centrales nucleares producen residuos durante su funcionamiento de forma irresponsable. Algunos ejemplos de sus procesos son de los procesos para generar electricidad, instalaciones con fines industriales, médicos, agrícolas o de investigación y los reactores nucleares, de los que se pueden mencionar los reactores nucleares de combustible, moderadores, refrigerantes, reflector y otros. Un ejemplo de esto tenemos el uranio. Se utiliza principalmente como combustible y se extrae de las minas de metal mediante procesos químicos. Efectos a la salud y al medio ambiente. Los efectos a la salud y al medio ambiente se pueden dividir en dos categorías: los que se producen por residuos de bajo nivel y los que se producen por residuos de alto nivel. En los residuos de bajo nivel se generan en las operaciones de extracción y refinación de uranio. En estos procesos se liberan pequeñas cantidades de radio 226, radón 222 y plomo 210. El daño que causan se da en un tiempo prolongado. En los residuos de alto nivel, estos se producen en un volumen relativamente pequeño, que es el núcleo del combustible del reactor, en el cual en poco tiempo el combustible se torna muy reactivo. Cuando se interrumpe el sistema de enfriamiento del combustible del reactor, se destruye el revestimiento de metal liberando cantidades letales dentro de la estructura de contención. Un ejemplo claro lo tenemos en el accidente de Chernobyl del año 1986. Manejo de residuos nucleares. Algunos ejemplos sobre tratamiento de residuos nucleares son desechos de minas y molinos. La eliminación de los desechos se da en una depresión bajo el nivel del suelo, para después cubrir el depósito con un espesor protector del suelo, ya sea de arena, grava o roca triturada. Este proceso depende del clima, la topografía y la geografía local. Refinería y fabricación de combustible. Debido al alto valor de uranio que se produce, se recicla al proceso de fabricación de otros compuestos, tales como el ácido nítrico, el diuranato de amonio y la conversión del dióxido de uranio en polvo. Combustible agotado. Se considera el proceso de almacenamiento bajo el agua. Es un método económico el cual consiste en sumergirlo durante los 50 primeros años. También se considera el almacenamiento en seco en botellas de concreto. Residuos médicos. La generación de residuos médicos se estima alrededor de 4.5 a 9.1 kilogramos por cama en un hospital, de los cuales se estima que el 10% está infectado o puede causar enfermedades. Según instituciones internacionales, define los residuos médicos reglamentarios como cultivos y cepas de agentes infecciosos, residuos patológicos humanos, sangre humana y productos de sangre, instrumentos cortantes usados y sin usar, residuos de animales contaminados, residuos procedentes de pacientes aislados con enfermedades muy contagiosas. Control de residuos médicos.
Para los hospitales, la práctica normal es la incineración de los sólidos combustibles en un incinerador de alta temperatura de diseño específico, con una temperatura recomendada entre 980 y 1200 grados, para poder lograr la combustión completa y depositar las cenizas en un relleno sanitario posteriormente. Para los hospitales que carecen de equipo de incineración o esterilización, se adapta el siguiente método, el cual consiste en recolección, procesamiento, transporte y eliminación. Primero se deben de separar los residuos peligrosos de los residuos no peligrosos. Los residuos no peligrosos se introducen en bolsas de color negro y los residuos peligrosos en bolsas de color rojo, para luego ser empaquetados en contenedores etiquetados con códigos de color. Luego son pesados y se introducen en un autoclave programado con una temperatura de 132 grados Celsius, en un ciclo que dura entre 45 y 60 minutos. En un día se realizan alrededor de 6 a 8 ciclos dependiendo de la cantidad de residuos que se producen en el hospital. Luego, en El Salvador se opta por la opción de triturar los residuos médicos para luego ser transportados a su depósito temporal y llevarlos a su disposición final. Efectos a la salud y al medio ambiente. Efectos a la salud. La Organización Mundial de la Salud identificó los potenciales riesgos del manejo de residuos hospitalarios peligrosos, listando los siguientes efectos potenciales: SIDA, hepatitis B y C, infecciones gastroentéricas, infecciones respiratorias, infecciones dérmicas e intoxicaciones, entre otras patologías. En los efectos al medio ambiente, el riesgo más frecuente asociado con el manejo de residuos peligrosos es el potencial de contaminación de aguas subterráneas. Cuando se descargan en instalaciones no proyectadas para una contención total, los residuos peligrosos pueden filtrarse hasta los acuíferos adyacentes y por tanto afectar las fuentes de agua potable. Efectos negativos presentes en la flora y en la fauna. Este es un factor más fácil de identificar que la contaminación por aguas subterráneas. También se puede dar la lixiviación hacia terrenos adyacentes y contaminar así los suelos que los rodean. Residuos químicos. Sustancias químicas orgánicas. Las sustancias químicas orgánicas que son motivo de preocupación son las que persisten en el ambiente y son solubles en grasa porque se acumulan en la cadena alimenticia. Algunos ejemplos son los PCB o bifenilos policlorados y los DDT o dicloro difenil tricloroetanos. Se encuentran en plaguicidas y son ejemplos de sustancias que causan problemas que van desde toxicidad inmediata hasta efecto a largo plazo. Muchos de estos compuestos se forman de la degradación de sustancias primarias o en la combustión de sustancias que contienen cloro, entre los que se pueden mencionar los combustibles fósiles, materiales orgánicos y los residuos sólidos municipales. La absorción de estos compuestos en el polvo y la ceniza fina hace posible una amplia distribución atmosférica de estos contaminantes. Sustancias químicas inorgánicas. Muchos elementos inorgánicos son venenos biológicos a concentraciones del orden de milésimas de partes por millón. Entre los ejemplos podemos mencionar al mercurio, al plomo, al cadmio y al arsénico. Estos y otros elementos tóxicos se acumulan en la materia orgánica del suelo y los elementos se incorporan a las plantas en crecimiento. Los metales tóxicos pasan a la atmósfera, ya sea por la quema de carbón y combustión de residuos sólidos y peligrosos. Alcanzan también las aguas receptoras por precipitación atmosférica y filtración de minas y rellenos, lo que contamina también los suelos. Y el pH bajo, causado por la lluvia ácida o la generación de CO2, aumenta la capacidad de transportación y por lo tanto la disponibilidad de metales al hacerlo más soluble.
Identificación de residuos peligrosos. Según el Compendio de Legislación Ambiental, en el capítulo 4 de la generación de desechos peligrosos, artículo 23, se consideran residuos peligrosos las siguientes categorías. Corrientes de desechos. Estos se generan en la etapa productiva. Se encuentran en el listado Y desde Y0 a Y18. Se pueden mencionar como ejemplos los desechos producidos por clínicas, farmacias, los contaminantes que se encuentran en plaguicidas, herbicidas, los desechos que se pueden considerar como explosivos, entre otros. Desechos de composición. Estos poseen reconocida peligrosidad y se enlistan desde la Y19 hasta Y47. En ellos se encuentran los metales pesados, como el cromo, el plomo, el arsénico. También se encuentran los éteres, solventes orgánicos halogenados, entre otros. Consideraciones externas. De igual manera se consideran desechos peligrosos las categorías de los anexos de la Convención de Basilea y aquellas que contengan en otros instrumentos internacionales ratificados por El Salvador en la materia. Clasificación general de los residuos peligrosos. Los residuos peligrosos, según sus características, tienen su propia forma de etiquetar, marcar, envasar, almacenar, tratar o disponer finalmente. Es importante contar con un sistema de clasificación para poder manejar de la mejor forma frente a una situación ya sea de incendio, derrames o accidentes. La forma general en la que se pueden clasificar los residuos peligrosos es mediante el uso de categorías generales tales como residuos peligrosos corrosivos. Se trata de residuos peligrosos que presentan riesgo de corroer cualquier superficie con la que entren en contacto. Por lo general se trata de residuos compuestos principalmente de ácidos. Algunos ejemplos son ácidos, bases, algunos óxidos y sales. Según la EPA de 1980, un residuo es corrosivo si presenta cualquiera de las siguientes propiedades: ser acuoso y tener un pH menor o igual a 2 o mayor o igual a 12.5. Ser líquido y corroer el acero a una tasa mayor que 6.35 milímetros al año a una temperatura de 55 grados Celsius, de acuerdo con el método NACE. Residuos peligrosos reactivos. Son aquellos que son normalmente inestables y pueden llegar a reaccionar violentamente sin explosión, o bien que pueden ocasionar explosiones en distintas situaciones, ya sea de temperatura y de presión estándares, si se calientan en condiciones de confinamiento o se someten a fuerzas considerables. Algunos ejemplos de residuos peligrosos reactivos pueden ser peróxidos, soluciones de cianuro, sales de permanganato de potasio, metales puros como el sodio. Según la EPA de 1980, un residuo es reactivo si presenta cualquiera de las siguientes propiedades: ser normalmente inestable y reaccionar de forma violenta e inmediata sin detonar, reaccionar violentamente con agua, generar gases, vapores y humos tóxicos en cantidades suficientes para provocar daños a la salud o al medio ambiente cuando es mezclado con agua, poseer entre sus componentes cianuros o sulfuros que por reacción libere gases, vapores o humos tóxicos en cantidades suficientes para poner en riesgo a la salud humana o al medio ambiente, ser capaz de producir una reacción explosiva o detonante bajo la acción de un fuerte estímulo inicial o de calor en ambientes confinados. Residuos peligrosos explosivos. Son aquellos que tienen una constante de explosividad igual o mayor a la del dinitrobenceno, o bien que son capaces de producir una reacción o descomposición detonante o explosiva a 25 grados Celsius y a 1.03 kilogramos sobre centímetro cuadrado de presión. Algunos ejemplos de residuos peligrosos explosivos son acetona, tetrahidrofurano, plata en polvo y harinas. Según la EPA de 1980, un residuo es explosivo si presenta cualquiera de las siguientes propiedades: formar mezclas potencialmente explosivas con el agua, ser capaz de producir fácilmente una reacción o descomposición detonante o explosiva a 25 grados Celsius y a una atmósfera, ser una sustancia fabricada con el objetivo de producir una explosión
o efecto pirotécnico. Residuos peligrosos tóxicos. Un residuo es tóxico si tiene el potencial de causar la muerte, lesiones graves o efectos perjudiciales para la salud del ser humano, si se ingiere, inhala o si entra en contacto con la piel. La definición de toxicidad es cualitativa y tiene como propósito evitar la necesidad de equipos analíticos de laboratorio altamente sofisticados para la clasificación de los residuos. Algunos ejemplos de residuos peligrosos tóxicos pueden ser lodos con sustancias tóxicas o tubos fluorescentes. Sin embargo, se debe tener en cuenta que una definición más exacta requiere la utilización de límites cuantitativos de contenido de sustancias tóxicas o el uso de definiciones que establecen el S50, es decir, la concentración letal media que mata al 50% de los organismos de laboratorio. Residuos peligrosos inflamables. Son aquellos capaces de causar un incendio en diferentes condiciones, tales como fricción, absorción de humedad, cambios químicos espontáneos, y que al incendiarse arden tan vigorosa y persistentemente que pueden representar un riesgo. Algunos ejemplos de residuos peligrosos inflamables son residuos de solventes y alcoholes industriales. Según la EPA 1980, un residuo es inflamable si presenta cualquiera de las siguientes propiedades: ser líquido y tener un punto de inflamación inferior a 60 grados Celsius conforme al método del ASTM de 93-79, con excepción de las soluciones acuosas con menos del 24% de alcohol en volumen. No ser líquido y ser capaz de, bajo condiciones de temperatura y presión de 25 grados Celsius y una atmósfera, producir fuego por fricción, absorción de humedad o alteraciones químicas espontáneas, y cuando se inflama quemar vigorosa y persistentemente, dificultando la extinción del fuego. Ser un oxidante que puede liberar oxígeno y como resultado estimular la combustión y aumentar la intensidad del fuego en otro material. Residuos peligrosos patógenos o biológicos. Un residuo es patógeno si contiene microorganismos o toxinas capaces de producir enfermedades. No se incluyen en esta definición a los residuos sólidos o líquidos domiciliarios o aquellos generados en el tratamiento de efluentes domésticos. Algunos ejemplos de residuos peligrosos patógenos son agujas, jeringas, gasas, algodón, vendas usadas y residuos de cuerpos. Manejo de residuos peligrosos. La visión mundial acerca de la gestión de los residuos peligrosos ha cambiado, y en el caso de El Salvador se ha visto muy influenciada por la adopción de convenios ambientales internacionales en materia de gestión de residuos peligrosos. Entre los más importantes y de mayor influencia está el Convenio de Basilea, el Convenio de Estocolmo y el Convenio de Cambio Climático de la Organización de las Naciones Unidas. Dichos convenios afirman que la política de gestión integral de residuos peligrosos debe de tener como objetivo la definición de una estrategia que debe ser ampliamente concertada entre varios sectores para poder pautar el ordenamiento de las acciones a ejecutar en el tiempo para poder cumplir el objetivo de planificación tanto a nivel local como a nivel nacional. ¿Qué es el manejo de residuos peligrosos? La Ley de Medio Ambiente, que tiene vigencia desde 1998, específicamente en el Reglamento Especial en materia de sustancias, residuos y desechos peligrosos, en el Compendio de Legislación Ambiental del año 2010, define el manejo de residuos peligrosos como el conjunto de operaciones que incluye el almacenamiento, recolección, transporte, reuso, tratamiento, reciclaje, incineración y disposición ambientalmente adecuada de las sustancias, residuos y desechos peligrosos. Bien, como ya afirmamos anteriormente, se debe de implementar un sistema de gestión de residuos peligrosos. Dicho sistema de gestión debe de contemplar como primer objetivo reducción de la cantidad de residuos, separación y concentración de los residuos, intercambio de residuos, recuperación de energía y materiales, la incineración y el tratamiento,
Y por último, eliminación en tierra segura. El primer objetivo es reducir la producción de residuos peligrosos. Para realizar esto, se debe de implementar nuevas tecnologías o nuevos métodos en aquellas industrias que produzcan una mayor cantidad de residuos peligrosos, así también concientizar a la población en general a producirlos en una menor cantidad. Para ayudar a la reducción de los residuos peligrosos, la legislación ambiental de El Salvador exige un control de todas estas sustancias, y lo cita el artículo número 11 del Reglamento Especial en materia de sustancias, residuos y desechos peligrosos. Artículo 11. Toda persona que importe sustancias peligrosas al país deberá llevar un libro de registro autorizado por el Ministerio, en donde se anotarán las cantidades de cada una de las sustancias importadas, así como sus destinatarios. Estos libros deberán presentarse siempre que lo requiera el Ministerio y haya fundamento legal para ello, y cuando se trate de obtener nuevos permisos de importaciones. Así también aplica la legislación a las personas que produzcan los residuos peligrosos y así como también a las que las exportan. Pero bien, ¿quiénes son los generadores de desechos tóxicos y peligrosos? La ley ambiental los define como aquella persona, toda persona natural o jurídica que a consecuencia de la manipulación o de los procesos que realicen produzca residuos o desechos peligrosos. Esto aplica para cualquier persona habitante de El Salvador, así también como empresas o industrias. Tratamiento y eliminación de residuos químicos. El inconveniente con los residuos químicos es que debido a su toxicidad no pueden ser eliminados de forma directa. Es por eso que estos deben de tener un tratamiento previo. ¿Cuál es la opción de tratamiento? Pues serían los tratamientos físico-químicos, ya que combinarían tanto los procesos físicos como químicos para modificar las propiedades de estos residuos. ¿Cuáles son las funciones de los tratamientos físico-químicos en un sistema de gestión? Primeramente, permiten la recuperación de un compuesto para que éste pueda ser utilizado posteriormente como materia prima en otro proceso. Permite separar los constituyentes peligrosos de las masas de residuos. La principal y más importante es reduce la peligrosidad del residuo, ya sea modificando o transformando los componentes en unos menos peligrosos o para que sean menos movibles en el medio ambiente. Por último, y otra de las más importantes es que transforma el residuo en un material que puede cumplir las condiciones para que éste pueda ser llevado a otro sistema de tratamiento o de disposición final. ¿Cuáles son los tratamientos netamente físicos? Los tratamientos físicos generalmente son la primera etapa de un tratamiento global, y entre los más utilizados se encuentran la filtración, la separación por gravedad, que puede ser mediante sedimentación, centrifugación, floculación y flotación, evaporación, destilación, arrastre con aire o vapor, absorción en carbón activado e intercambio iónico. ¿Cuáles son los tratamientos químicos? Al igual que los procesos físicos, los tratamientos químicos generalmente engloban un tratamiento global y van combinados ya sea por otros tratamientos químicos o por tratamientos físicos. Así también en la gestión de desechos peligrosos se tienen muchos tratamientos químicos, y entre los más utilizados está la neutralización, que se hace ajustando el pH utilizando ya sea ácidos o bases. Está por la precipitación, que permite, por ajuste de pH, permite obtener productos que son insolubles en agua, por lo tanto estos precipitarían. Tenemos los mecanismos de oxidación-reducción, que se utilizan para alterar o cambiar el estado de oxidación de un contaminante. Un claro ejemplo de este tratamiento es la reducción de cromo 6 a cromo 3. Se utiliza metabisulfito de sodio para realizar este proceso, ya que el cromo 6 es altamente tóxico
pero al reducirse a cromo 3, este pierde su toxicidad. Otro tratamiento es la oxidación con ozono, que el ozono es un agente oxidante muy fuerte y es altamente reactivo con compuestos tanto orgánicos como inorgánicos. Así también de por sí él cuenta con una acción germicida. Sin embargo, su implementación es un poco más complicada debido a que requiere condiciones especiales como temperatura y pH y su elevado costo. También tenemos la descomposición por oxidación, que consiste en que un contaminante reacciona con un oxidante como lo que es oxígeno, peróxido, ozono o hipoclorito. Un ejemplo claro de esto es en la molécula de cianuro, que se puede transformar en dióxido de carbono y amonio. La declorinación con metales alcalinos. El objetivo de estos es el remover el cloro de compuestos orgánicos clorados. Este es uno de los procedimientos más utilizados para el tratamiento de los bifenilos policlorados. Así también existen muchas alternativas a los tratamientos físico-químicos. Estos procesos van encaminados más a los tratamientos biológicos. Pero para implementarlos se debe de realizar un análisis técnico específico teniendo en cuenta ya sea los tipos de residuos que se producen y la cantidad de residuos peligrosos como la concentración que se tenga de estos. Las opciones más seguras serían los tratamientos biológicos y a la vez son las más implementadas. Dichos tratamientos biológicos consisten en la descomposición de los contaminantes por medio de un conjunto de microorganismos. Cabe destacar que este mecanismo de estos tratamientos biológicos es muy utilizado en aguas residuales, pero estos tratamientos se ven limitados a la cantidad de desperdicios de residuos, a la concentración de estos y a los tipos de residuos. Es por eso que el tratamiento biológico generalmente se da con bajas concentraciones de contaminantes. Estabilización y solidificación. Este es un proceso o combinación de procesos que se utilizan a base de agentes para poder estabilizar los residuos o para poder solidificarlos para su disposición final o otro tratamiento. ¿En qué consiste la estabilización? La estabilización es un proceso por medio del cual los contaminantes son transformados en sustancias menos tóxicas o menos móviles o insolubles. Un producto que ha surgido del proceso de estabilización tiene las características de que mejorar las características físicas del residuo, disminuye el área superficial a través de la cual se transfieren los contaminantes, reduce la solubilidad de los contaminantes y reduce la toxicidad de los contaminantes. La solidificación, por otro lado, es un tratamiento que genera una masa sólida monolítica de residuos tratados. De esta manera se puede mejorar su integridad estructural y puede realizar tareas como el transporte y su disposición final de manera más fácil y efectiva. Al implementarse aditivos para la solidificación, estos permiten que los residuos incrementen su dureza, disminuyan su compresibilidad y lo más importante es que disminuya su permeabilidad para evitar que estos se filtren por el suelo. ¿Cuáles son los mecanismos que intervienen en los procesos de estabilización y solidificación? Pues tenemos el macroencapsulamiento, microencapsulamiento, absorción, intercambio iónico, precipitación y las transformaciones químicas. Bien, ¿cuáles son los procesos usados en la estabilización y solidificación? Entre los más comunes tenemos los procesos en base a cemento, procesos en base a cal y materiales pozolámicos, técnicas en base de polímeros termoplásticos, técnicas en base a polímeros orgánicos y técnicas de transformación en vidrio. Bien,
tenemos los tratamientos térmicos, que van más enfocados a la destrucción de los residuos peligrosos. Este proceso deberá ser realizado en instalaciones industriales y en hornos especialmente diseñados para ello, así como también se debe de tener la aprobación del medio ambiente. La ley de medio ambiente, en su reglamento especial en materia de sustancias, residuos y desechos peligrosos, en su artículo 35, nos dice que la pirólisis, la incineración u otro método destructivo de desechos peligrosos debe ser realizada en lugares autorizados para tal efecto, evitando así la contaminación ambiental. Esto es debido a que los tratamientos térmicos de destrucción muchas veces emiten emanaciones gaseosas que a la larga resultan ser más contaminantes que los residuos que ya se contaban. Uno de ellos, de los más importantes, son los gases como monóxido de carbono, dióxido de carbono, así como los furanos. Bien, ¿qué es un centro de tratamiento de residuos? Es una estructura u obra donde los residuos se incineran para ser destruidos o reciben tratamientos físico-químicos de los que ya hablamos anteriormente para poder producir residuos líquidos o lodos estabilizados que cumplan las condiciones para ser enterrados, o en el caso de los residuos orgánicos puedan ser confinados de manera controlada. Bien, ¿cuáles son los elementos que debe de tener esto? Cabe hacer la aclaración que muchas veces relleno de seguridad, relleno sanitario, se toman como términos indistintivos, ya que estos poseen elementos en común. Dichos elementos son: debe de contar con un sistema de impermeabilización de base y taludes de doble barrera. Debe de contar con un sistema de captación, conducción y tratamiento de lixiviados. Debe de tener un sistema de detección de pérdidas, un sistema de captación y de conducción de gases como lo es el CO2 y el monóxido de carbono, elementos de control de ingreso de agua lluvia por escurrimiento, y por último un sistema de impermeabilización para la clausura o cierre de operaciones. Confinamientos controlados. Los confinamientos controlados permiten el confinamiento de ciertos residuos, principalmente o más comúnmente los orgánicos, y suele ser la única opción disponible, ya que estos no pueden ser eliminados de otra manera. Los residuos permanecen confinados por un periodo indefinido y muchas veces a perpetuidad. En el caso de estos, debe de ser necesario un tratamiento de lixiviados, ya sea para extraerlo, para tratarlo o para eliminarlo. Bien, ¿cómo se seleccionan los sitios para el confinamiento? Según la legislación ambiental, en el Reglamento Especial en materia de sustancias, residuos y desechos peligrosos, en la legislación ambiental 2010, el artículo 38 nos dice que los sitios de confinamiento no podrán ser ubicados en zonas o lugares cercanos a ríos, lagunas, capas freáticas, zonas residenciales o habitacionales. La selección del sitio de confinamiento, así como el diseño y la construcción de confinamientos controlados de receptores de agroquímicos u otros desechos, deberán de cumplir características de seguridad establecidas en el permiso ambiental. ¿Cuáles son esas características? Las mencionamos a continuación. La primera es que deben que estar ubicadas a una distancia que se garantice las zonas de recarga de acuífero o de fuentes de abastecimiento de agua potables y que éstas estén libres de contaminación. Dicha distancia será fijada y establecida de acuerdo a estudios técnicos de normas nacionales. El suelo tiene que tener una impermeabilidad de 10 a la menos 7 centímetros sobre segundo. Ese es el coeficiente máximo permisible para la infiltración. Además, el suelo debe de tener características adecuadas para remoción de contaminantes y que se garantice la conservación de los acuíferos existentes en la zona. Se debe de contar con suficiente material térreo para la cobertura diaria de los desechos sólidos depositados durante toda su vida útil.
Un relleno sanitario o de seguridad o de confinamiento no puede estar ubicado a una distancia no perjudicial para las zonas de inundaciones, pantanos, marismas, cuerpos de agua y zonas de drenaje natural. Debe de estar ubicado a una distancia de 500 metros como mínimo de los núcleos poblacionales, pero a su vez debe de tener un fácil acceso, ya sea por carretera o por cualquier camino que sea transitable en cualquier época del año. Así también debe estar ubicado totalmente fuera de las áreas naturales o áreas protegidas o incluso de ecosistemas frágiles previamente identificados. Y por último es que tiene que estar ubicado a una distancia mínima de 60 metros de cualquier falla que hayan tenido antecedentes de desplazamientos. Tratamiento de lixiviados. Bueno, uno de los requisitos que solicita la legislación ambiental salvadoreña es que todos los rellenos sanitarios de seguridad tengan un tratamiento de lixiviados. Definiremos qué son los lixiviados. Son las escorrentías de los residuos y su recogida, el tratamiento, es esencial para la protección de todas las aguas, del agua potable, de los mantos acuíferos o aguas subterráneas locales. Debe de tenerse en consideración las características de cada lixiviado, ya que estas son específicas de cada lugar. Para eso se debe de realizar estudios de laboratorio a los lixiviados para saber qué clase de contaminantes son los que contienen. Por lo tanto, los factores que influyen en el tratamiento de los lixiviados son el tipo de residuo que se tenga y cuáles son los tratamientos previos que se le han administrado, la tasa de evaporación y estructura que presenta el relleno, ya sea si es de suelo, si posee alguna característica o una estructura especial, la cantidad de lixiviado que se produce y qué tanto de este lixiviado se está filtrando por el suelo o se puede llegar a filtrar por el suelo. Ahora bien, una de las condiciones es también que se tengan procedimientos, protocolos de rehabilitación de los terrenos que han sido destinados para rellenos sanitarios. Cuando se habla de rehabilitación, básicamente se está hablando también del término remediación. ¿Qué es esto? La remediación implica la realización de acciones que corrigen, minimizan o mitigan todos los riesgos a la salud y del ambiente causados por la exposición de los contaminantes que contenga este sitio. Lamentablemente, el término remediación implica todas estas actividades, pero no garantizan que el terreno vuelva a las condiciones originales en las que estaba. Siempre va a quedar una exposición a un contaminante, por lo tanto lo que se debe tratar de hacer es disminuirlo a lo más mínimo que se pueda. A lo largo de los años se han desarrollado muchas tecnologías para la remediación de sitios contaminados. Ninguna de ellas es universal, ya que depende del tipo de contaminante que tenga este predio que ha sido utilizado como relleno sanitario, así también como las características específicas que tuvo el suelo, que tuvo el sitio o que tuvieron las instalaciones. Bien, el tratamiento en el suelo. La técnica de tratamiento de residuos en el suelo involucra la instalación de propiedades físicas, químicas y biológicas naturales del mismo suelo para poder degradar residuos, constituyéndose el elemento suelo en el medio del tratamiento. Para realizar un tratamiento en suelo se debe de realizar un estudio previo, técnico, que evalúe ese suelo, que evalúe las propiedades físicas, químicas y biológicas como mencionamos anteriormente, para poder proceder con la técnica que sea más efectiva para poder disminuir la exposición a los contaminantes. Ahora bien, muchos países han adoptado tratamientos alternativos que van encaminados también a ser recuperadores del suelo ese dañado y contaminado. Una de las que ha tenido mayor auge en los últimos años es la fitorremediación. ¿Qué es la fitorremediación?
Es una ecotecnología basada en la capacidad de algunas plantas que pueden tolerar, pueden absorber, acumular e incluso pueden degradar compuestos contaminantes. Como ya lo mencionamos anteriormente, estas se están empezando a utilizar en muchos países y afortunadamente se está empleando en muchos países de Latinoamérica como lo es México. Esto permite recuperar suelos contaminados y la ventaja que tiene la fitorremediación es que puede ser ejecutada ya sea para contaminantes orgánicos como inorgánicos. También es importante recordar que debido a que este procedimiento es relativamente nuevo, se debe de tener en cuenta que el término fitorremediación engloba muchas técnicas y fitotecnologías diferentes, de acuerdo a los mecanismos que se está utilizando para la recuperación de los suelos. Uno de los ejemplos podría ser la fitoextracción, fitovolatilización, fitodegradación, rizofiltración y fitoestabilización. Como futuros profesionales de El Salvador nos tenemos que dar a la tarea de desarrollar e implementar nuevas tecnologías que hagan los procesos industriales y de generación de energía muchos más amigables con el ambiente. Así también debemos generar conciencia e informar a la población en general sobre la importancia de generar menos residuos peligrosos. Por su atención prestada, muchas gracias.